de nuestro padre fundador, Luis Amigó. Este hombre de Dios y de iglesia es un hombre tremendamente humano. Y si vamos a ver toda su espiritualidad, sus escritos, sus frases, tienen esto, la búsqueda de ponernos en el desafío de siempre tener presente que lo primero es la persona. Dice Luis Amigo que no lo dice propiamente él, pero dice, si se salva un joven, se salva una generación. Entonces no lo dice él, pero recoge la espiritualidad de él, ¿sí? El Padre Luis, cuando nos pone, nos funda a nosotras y a nuestros hermanos en esto de pensar que toda persona tiene posibilidad de redención, de sentirse salvado, de lograr experimentar que su vida tiene una segunda oportunidad. Entonces, recordemos, ese es el desafío que tenemos nosotros como amigonianos, como que seguimos este carisma y esta espiritualidad. Y no lo podemos hacer solos, sino con otros. Por eso dice el padre Luis que tener en cuenta que la unión hace la fuerza y que, como dice el Señor, todo reino dividido será asolado. Entonces, por eso este taller, ¿sí? Este diplomado, estos encuentros, de saber que la fuerza está en el aporte de cada uno de nosotros, como lo quiere el Padre Luis. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación del tema, que hoy está a cargo de nuestra hermana Támara Fernanda Tobón y Luis Alonso Bañol, psicólogo de la institución del Colegio Sagrada Familia de Armenia. Los dos compañeros, Támara y Luis Alonso, son miembros de este colegio en Armenia y ellos nos van a enriquecer con su aporte. Bienvenido Luis y Támara. Pero antes tenemos aquí el recuento de algunos talleres a cargo de nuestra hermana Gisela. Hemos venido trabajando la prevención. En el primer encuentro nos encontrábamos con todo lo que es la definición de la prevención, enfocado, abordado de una forma amplia, la prevención como ese anticiparnos al daño o evitar la posibilidad o atrasar la posibilidad del daño. Lo hemos enfocado desde el comienzo también, dejándonos iluminar de la espiritualidad amigoniana, desde el carisma amigoniano, quien nos desafía a comenzar y a hacer de toda nuestra tarea pastoral que sean espacios y herramientas de prevención. Tenemos bajo nuestra responsabilidad niños, jóvenes y adultos, pero donde los protagonistas de la prevención son los niños, los adolescentes y los jóvenes. También en otro momento estuvimos trabajando esto de la necesidad de trabajar en red, ¿sí? Nadie se salva solo, dice el dicho popular, y que recoge también toda la experiencia evangélica. Por eso el conocer, uno de los grandes desafíos es conocer todo ese territorio amplio que tenemos en función de la prevención. Hay muchos centros, organizaciones, capillas, iglesias o espacios institucionales o no formales que trabajan también en prevención. ¿Y por qué no unirnos a ellos? ¿Por qué no generar ese tejido de red para potenciar ese trabajo de prevención de nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes y de nuestros adultos? Por eso es la responsabilidad que tenemos también de conocer nuestro entorno donde vamos a querer intervenir. Y sí,
Si bien es cierto, pues como un tercer encuentro que tuvimos tenía que ver con la importancia de la familia, y estas prácticas preventivas tienen que ir basadas en esa cercanía, esa escucha, como muy bien Fray Luis Amigó pues nos los destaca, ¿no? Y decíamos que el rol protector de la familia es fundamental en todo plan de prevención, porque de allí derivan nuestros niños, niñas, adolescentes de un determinado espacio, un determinado contexto, y conociendo realmente cada una de esas situaciones que viven estos niños y adolescentes, es que podemos realmente tener efectividad y, por supuesto, verle frutos a nuestros planes de prevención, a todo programa de prevención. Como psicólogo educativa de la Sagrada Familia de Villanueva, La Guajira, pues perseguimos también junto con toda la provincia y abocados totalmente en que este trabajo tiene que ser en equipo, utilizando, como acá muy bien la diapositiva nos los dice, la pedagogía del amor y sobre todo desde el corazón educar a cada familia, esté constituida como esté, pero siempre basado en los valores del Evangelio. Bueno, entonces, ya después de escuchar el recuento de los talleres anteriores, vamos a retomar la definición de prevención que nos va a iluminar, nos va a orientar hoy en este taller. Entonces vamos a adoptar la prevención como una acción que no se limita a anticipar un problema, sino que va más allá. Es salir al encuentro de la persona, ya sea niño, joven, adulto, con misericordia, así como Jesús buen pastor, o también como lo hizo nuestro padre Fray Luis Amigó. Decimos que la prevención, como va más allá de anticipar un daño, es también un vehículo para que el niño, joven o adolescente o adulto vaya creciendo también en discernimiento. O sea, también es una práctica que retoma toda la espiritualidad nuestra. Y también frente a esto, pues va ayudando a que se crezca en la manera de actuar frente a los peligros, buscando también distintas alternativas para ir cultivando lo que hemos conocido y que últimamente pues se ha trabajado mucho en nuestra sociedad como la cultura del cuidado. Entonces, el cuidado, teniendo en cuenta que el cuidado debe estar siempre permeando los diferentes espacios donde nosotros nos movemos y también las diferentes personas, ir cultivando en el cuidado las diferentes personas que van trabajando y que van haciendo parte de nuestras instituciones. Entonces, recordemos nuevamente que cuidar es más que reparar, es más que anticipar, sino que también nos lleva a anticipar riesgos. Y así como lo dice nuestro padre Luis, en la definición que tenemos en la pantalla, prevenir es salir al encuentro de la persona con unas actitudes claras de amor y de misericordia, según nos lo muestra el ejemplo de Jesús Buen Pastor y también la misma vida de nuestro Padre Fundador. Bueno, entonces siendo coherentes con la definición de prevención que nos comparte la hermana Támara, pues debemos de hacer énfasis que nosotros como personas, como seres humanos, como personas espirituales, debemos de acercarnos a las realidades de todas las personas que están a nuestro alrededor, teniendo en cuenta de que nuestro ejemplo, nuestra vida de ejemplo, nuestra vida con las herramientas que tenemos de prevención es buscar acompañarlos y guiarlos hacia un camino que les permita mejorar su desarrollo. De eso se trata la prevención. No solamente es buscar
las cosas negativas o las personas enfermas, aunque lo que nos dice la diapositiva es, vine a buscar a los enfermos, no a los sanos. Eso nos quiere decir que nosotros, como personas de prevención, debemos de observar muy bien nuestro contexto para poder identificar a quién debemos de guiar y acompañar para que pueda ir superando sus dificultades y también a la vez prever situaciones a futuro. Por eso es importante tener en cuenta de que debemos de conocer la realidad de nuestro entorno para poder llevar a cabo los procesos de prevención. Entonces, teniendo en cuenta que prevenir es anticipar los momentos o las situaciones de crisis, vamos a retomar que la prevención es llegar a esos lugares donde todavía no hay como problemas evidentes. Y para eso es muy importante recordar esta afirmación que tenemos en la pantalla. Todo trabajo pastoral es preventivo porque busca que la vida florezca. Entonces, desde ahí también el gran valor que tiene en nuestras instituciones y desde nuestro carisma el trabajo artístico, lúdico, los grupos de zagales, prejuveniles, los grupos de jóvenes amigonianos, los grupos de laicos. A través de la catequesis, del trabajo social, nosotros estamos haciendo prevención. Cada vez a través de esos distintos espacios, también estamos en muchos momentos hablando propiamente de los niños y de los jóvenes, estamos alejando a los niños y jóvenes de otros contextos que les pueden ofrecer propuestas dañinas para sus propias vidas. Bueno, también es importante comprender que aunque nosotros estamos preparados y formados para generar prevención en todas las personas que están a nuestro alrededor, obviamente hay que tener en cuenta de que estamos en medio de unos procesos institucionales donde realmente como personas y como partícipes de la parte administrativa de las poblaciones a nuestro cargo, debemos de comprender que hay una normativa institucional que nos lleva a seguir unos pasos, pero nosotros desde nuestro carisma amigoniano y desde nuestra formación podemos brindar un aporte adicional a ese proceso institucional y normativo que nos exigen. Entonces, por ejemplo, estamos dentro de una institución educativa, ¿cierto? Nuestra institución educativa tiene una normativa institucional del Ministerio de Educación, de la Constitución Política, pero nosotros damos un valor agregado a esa normativa y a esa atención a nuestra comunidad educativa en este caso, para poder brindar prevención. Como lo decía la hermana Támara, ahí están los grupos de zagales, los grupos juveniles, el grupo de laicos, todos ellos son partícipes y viven con nuestros encuentros los procesos de prevención. Por eso es importante tener en cuenta que así como la ley nos establece organizar por escrito y generar un registro claro de cómo es nuestro proceso educativo, lo mismo sería hacerlo con los programas de prevención, porque en ocasiones nos quedamos solamente con el accionar, con el hacer, pero no llevamos un registro o un plan de trabajo que nos permita visualizar a futuro unos resultados que nos van a permitir identificar si la intervención de prevención que yo realicé fue la más adecuada o no fue la más adecuada, o si requiere algún plan de trabajo de mejora para poder seguir compartiendo nuestro carisma amigoniano. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que hay que proyectarnos
de acuerdo al lugar donde nos encontramos, de acuerdo a la realidad, a construir planes de prevención desde nuestro carisma amigoniano, basados en hechos y basados en acciones, porque pues normalmente tenemos mucha teoría, pero esa teoría la debemos de plasmar en la parte práctica de acciones, para que las personas tengan una vivencia desde nuestra parte. Ahí también es importante tener en cuenta que, pues como todas nuestras instituciones también van respondiendo al carisma amigoniano, pues toda la parte de la espiritualidad, del cultivo de estos pilares de la espiritualidad y del carisma amigoniano, debe de llegar en el ideal a ser una vivencia muy clara en los diferentes miembros de nuestras comunidades, de nuestras obras. Entonces, la espiritualidad en nuestras obras, o sea, es una propuesta de vida cristiana que debe de ser algo que llegue a todos y que cada uno pueda tener como esa experiencia de cómo Dios lo ama, de cómo Dios lo cuida. No solo como algo teórico, no es solo un Dios te ama que no tiene como esa experiencia vital que le da todo el sentido a esa expresión, sino que realmente se vaya como compartiendo y se vayan propiciando esos espacios donde ese Dios te ama y te cuida, pues realmente tenga un significado afectivo en cada uno de los miembros de nuestras instituciones. Entonces de ahí vamos a partir de esa afirmación, vamos a partir para hablar de los pilares espirituales de nuestro carisma amigoniano. De alguna manera, pues en los diferentes talleres, algo de esto hemos ya tocado, pero lo vamos a usar también como un preámbulo para retomar desde los fundamentos de nuestro carisma ya la parte de la pedagogía amigoniana con el método preventivo persuasivo, que es donde realmente queremos llegar para centrar ahí la temática de formación que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, como lo vemos en la diapositiva, ahí está la historia que nos narra Lucas 15 del 1 al 7, donde Jesús nos cuenta la historia del buen pastor. Nosotros tomamos como referencia esta historia del buen pastor porque si seguimos los pasos de nuestro padre fundador, Luis Amigó, él buscaba apoyar en general a todas las personas que estaban a su alrededor, pero principalmente a las ovejas descarriadas, a las ovejas que se perdían y que él tenía que tener o tenía unas herramientas para poder llegar a él y poder enseñarle un nuevo camino para que volviera otra vez a su rebaño. Por eso es importante destacar que este proceso, digámoslo así, de hacer que nuestras ovejas descarriadas o las ovejas que necesitan apoyo debe de ser por medio de una metodología, que es la referencia que hace la hermana Támara. Vamos a realizarlo por medio de el método preventivo persuasivo de la pedagogía amigoniana, ya que es una de las herramientas básicas y fundamentales que tenemos para poder acercarnos a las personas y por medio de eso llevarlas a un buen camino. Hay que tener en cuenta de que no es fácil ese camino o esa guía que le damos a las demás personas, no es fácil porque hay que enseñarles con una metodología primero desde el ejemplo y que ellos nos vean como una persona que le genera confianza, tranquilidad y guía para poder después él seguir nuestros pasos y asimismo poder llevarlo a que realice
un buen camino tanto espiritual como de su vida personal. Bueno, como segundo pilar tenemos propiamente a Luis Amigón. Él, en la diapositiva vemos grande el escudo episcopal de nuestro padre fundador y en la parte de abajo no se alcanza a leer, pero está en latín: doy la vida por mis ovejas. En este escudo episcopal vemos reflejado ese espíritu de Luis Amigón, como ya lo acaba de decir Luis, de salir en pro de la oveja descarriada, lo que él va a llamar en algunos de sus escritos zagales, ser zagales y zagalas del buen pastor. Que ya como lo decía Luis, o sea, no es fácil, no es que el buen pastor salió a buscar la oveja y la ovejita simplemente se dejó fácilmente cargar sobre sus hombros y regresar al redil. Pues sabemos que eso es muy, muy utópico, muy romántico, pero que en la vida práctica es difícil y hay que tener eh, realmente ya desde la experiencia una metodología clara de cómo acercarnos y que ya Luis Amigó nos va a invitar desde esta frase de doy la vida por mis ovejas a ir en pos de la oveja descarriada, como él lo dirá en la conocida Carta Testamento, que están los numerales del OCLA, de las obras completas de Luis Amigó, los numerales 1028, 1828, perdón, 1835, que Luis nos va a decir: vosotros, mis amados hijos, a quienes el Señor ha constituido como zagales del buen pastor, sois los que debéis de ir en pos de la oveja descarriada y devolverla al aprisco del buen pastor. Entonces, recordemos que nuestro padre fundador, con su pedagogía del amor, que así la hemos venido llamando, él nos muestra el camino para volver al redil, a esos niños, a esos jóvenes, también adultos, que tienen dificultades para incorporarse a la sociedad y ver en ellos también cómo con ojos de esperanza, cómo ellos también pueden ser útiles y pueden prestar diferentes servicios en los ambientes donde nos encontramos. Bueno, entonces, pues como lo estamos planteando desde el inicio del concepto de prevención, debemos de tener una metodología, pero también es importante destacar que el carisma que todas ustedes como hermanas y la vocación que tienen y su formación son las herramientas fundamentales para poder compartir toda esa espiritualidad y ese camino, ¿cierto? Porque es que nosotros ya conocemos el camino, el ejemplo, la vida y los resultados de la buena vida y la buena calidad de vida que nos da seguir la metodología el método del amor o todo lo que tiene que ver con la espiritualidad que nos ha guiado nuestro fundador Luis Amigó. Obviamente debemos de tener en cuenta de que estas características son básicas para poder llegarle a los demás, para poder compartir, como lo dijimos inicialmente. Todos tenemos algo para compartir, para aportar, pero normalmente tenemos que estar formados, tenemos que conocernos y conocer de qué vamos a hablar para poder llevar a cabo ese proceso de prevención por medio del método persuasivo, preventivo persuasivo. ¿Listo? También es importante tener en cuenta de que hay que seguir la vida y los valores de la familia, de la Sagrada Familia, que es algo también indispensable, porque es que nosotros no les vamos a enseñar o a guiar o a formar en algo que no sabemos si vivimos, no,
le estamos enseñando algo que lo vivimos en el día a día y que ya tenemos un camino a seguir y que sabemos que ese camino los va a llevar a un buen término, a una buena calidad de vida y a poder disfrutar de la vida con todos los valores espirituales. Bueno, en el caso del método preventivo persuasivo, recordemos que uno de los objetivos de nuestra institución es cuidar. Nuestro sistema debe ser un entorno que promueva la cultura del cuidado y para ello la prevención es una de las poderosas herramientas. Por eso debemos de empezar, como lo decía anteriormente, debemos de empezar a documentar, a hacer proyectos que encaminen hacia la prevención y también mostrarlos en el día a día con nuestro ejemplo, porque eso es lo que permite que las personas que están a nuestro alrededor puedan guiarse y poder animarse a continuar el proceso espiritual y obviamente nuestro carisma como personas que siguen el método preventivo persuasivo. Características del método preventivo persuasivo. Y tenemos en un primer lugar lo que es la base y el fundamento de todo, que es la espiritualidad y la palabra de Dios. Entonces ya anteriormente pues hemos visto las inspiraciones que Luis Amigo toma desde la palabra de Dios con toda esta imagen del buen pastor para realizar su apostolado, para acercarse a las diferentes personas en el servicio que él va prestando como religioso, como sacerdote, también como obispo. Y vemos que Luis Amigo escribía, ¿cómo puedes volver la sociedad a la paz, la tranquilidad, la buena armonía y la felicidad perdidas? Solo, amados hijos, reavivando en ellas esta fe en las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que la espiritualidad nos va marcando el camino, la ruta a seguir en nuestras vidas. Y ahí pues es importante que quienes estamos al frente de la formación de los niños, jóvenes o adultos, pues tengamos realmente una experiencia de Dios sólida. Y de ahí tener como el bagaje, el fundamento para poder compartir esa experiencia de Dios con las personas con las cuales vivimos o compartimos también estos servicios y apostolados que prestamos en las distintas obras. Anteriormente decíamos que todo trabajo pastoral es preventivo y nosotros en toda formación que vamos dando a nivel de vida de fe, pues también vamos ayudándole a las personas a que vayan explorando el sentido de sus vidas y también no solo el cuidado, sino también el autocuidado. Miremos que una vida espiritual sólida nos va a ayudar a fortalecer las relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y también con el mismo Dios. Es muy importante que nosotros vayamos apuntándole claramente a fortalecer la formación espiritual en los adultos, especialmente cuando nos sabemos acompañantes de otros procesos de formación, de niños, de jóvenes, de familias. Y en este sistema preventivo del que hablábamos anteriormente, pues este es uno de los criterios que más nos puede ayudar a ir unificando los criterios y las vivencias, pues ya que la espiritualidad y toda esta experiencia también de cuidado es algo que debe de permear toda la institución, toda la obra, pero comienza por nosotros,
los que estamos al frente del proyecto o del trabajo de prevención en nuestra institución. Bueno, el segundo paso del modelo preventivo persuasivo tiene que ver con, disculpe, tiene que ver con la emulación. Es importante destacar de que después de que identificamos todo nuestro proceso de espiritualidad y de seguir la palabra de Dios, debemos de generar un ejemplo de vida hacia la comunidad que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que permite generar la emulación. Ejemplo, tenemos unos estudiantes en una institución educativa. El carisma, los valores y el ejemplo que nosotros damos es lo que permite que los estudiantes o la comunidad educativa pueda participar dentro de los procesos espirituales e ir aprendiendo por medio del ejemplo e ir aprendiendo también por medio de nuestras acciones, imitando nuestro modelo para poder llegar a comprender por medio de ese ejemplo y por medio de esa emulación, comprender cómo es la vida de acuerdo a este camino espiritual y a este camino de el modelo de prevención de preventivo persuasivo. Eso es lo que queremos. Este segundo paso también es muy importante para poder caminar y acompañar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras ovejas, para poder enseñarles y poder compartir de que si ellos participan en nuestra vida, también van a tener un buen desarrollo de vida. También es importante, no es solamente que ellos sigan nuestros pasos, es que también lo comprendan, que es uno de los puntos importantes que dice Luis Amigó. No es solamente imitarnos por hacerlo, no, es imitarnos y obviamente seguirnos de acuerdo a su propia comprensión de qué es lo adecuado para poder mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, junto con la emulación está el estímulo. Son dos actitudes que Luis Amigo retoma frecuentemente en sus escritos. Si de pronto alguien estaba más interesado en retomar las lecturas desde los escritos de Luis Amigó, pueden buscar las ordenaciones a la Escuela de Reforma de Santa Rita, que son las recomendaciones que nuestro padre Luis hace después de 2 visitas canónicas que hace a esta institución, y donde va dando también ciertas instrucciones a sobre todo a los religiosos terciarios capuchinos, de cómo orientar a los jóvenes. Recordemos pues que nuestros hermanos terciarios principalmente pues están dedicados a la reeducación, y de ahí, de este apostolado, pues también hemos bebido mucho frente a la prevención y frente a todo este bagaje de pedagogía amigoniana. Y entonces es desde los escritos que nuestro padre Luis les dirige a ellos que bebemos gran parte de estos fundamentos pedagógicos. Entonces tenemos en el estímulo, que es el reconocimiento pues, de las cualidades, potencialidades y también de los avances que van teniendo nuestros niños, jóvenes en el proceso que se les va acompañando. Entonces, Fray Luis Amigó dice en OCLA 2054, con estímulos y alicientes despierten entre los niños la emulación, así como lo decía Luis, o sea, el deseo de imitar las cosas positivas entre los pares. Entonces, estimular tanto a los niños y a los jóvenes que los otros también quieran recibir
ese estímulo, ser como ellos, pero no solo por recibir el estímulo exterior, sino ya como lo decía Luis, porque ellos se apropiaban se apropian más bien de esas cualidades o esas características positivas que se está queriendo formar en ellos. Luis Amigo, en cuanto al estímulo, va a decir en otro numeral de estas recomendaciones al Centro de Reforma Santa Rita, él va a proponer un estímulo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que él propone que como un estímulo y aliciente al trabajo de los jóvenes, de los niños, perdón, él dispone que de lo que ellos mismos hacen se disponga una parte del dinero para compartir con las familias de estos niños que ya han venido como dando avances significativos en su proceso. Entonces dice que ese dinero, pues obviamente que no se lo entreguen a los niños, sino que se lo entreguen a los padres. Entonces son unas actitudes y unas acciones muy claras donde nuestro padre va fomentando el estímulo y va fomentando también como esa visión positiva que nosotros como preventores amigonianos debemos de tener frente a los niños y frente a los jóvenes con los cuales trabajamos, así ellos tengan actitudes que en el momento de pronto no son las mejores, pues procurar siempre tener con ellos un lenguaje muy positivo, donde ellos con ese lenguaje que nos va diciendo Luis Amigo, que con esto se va a ganar más que con cualquier castigo, con este estímulo, con estas palabras positivas, pues ellos se vayan motivando a ser cada vez mejores en sus actitudes y en su desempeño. Bueno, entonces hasta acá llevamos 3 puntos del modelo, ¿cierto? El primero es la espiritualidad, la palabra de Dios y conocer y ser parte de ese camino. El segundo es la emulación, es compartirlo con las personas, con los niños, niñas y jóvenes que están a nuestro alrededor para que ellos aprendan y imiten, al igual que puedan ir comprendiendo de qué se trata este camino espiritual y de vida. Y el estímulo también es algo muy importante para destacar, que no solamente tiene que ser material, es un estímulo de autogratificación, donde el niño, la niña o el joven pueden sentirse cómodos y agradables con lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí están estos primeros 3 pasos, pero como no todo es perfecto, como no es fácil guiar a nuestras ovejas, entonces aparece este paso que se llama la corrección y la persuasión, ¿cierto? Que también es muy importante, por eso hay que destacar el lenguaje positivo, hay que saber comunicarnos con nuestros niños, niñas y adolescentes para poder, y adultos también, para poder que ellos comprendan nuestro lenguaje y que no lo vean como si fuera un castigo, porque pues obviamente no generaría motivación de cambio. Entonces, por eso Luis Amigó nos establece la persuasión y lo que yo llamo, desde lo personal, el amor exigente, ¿cierto? Como todo tiene que ser con amor, con una buena actitud positiva, con un buen lenguaje, asimismo es exigirle, ¿cierto? Porque así como les damos amor, les damos cariño, protección, también hay que buscar las palabras adecuadas para que ellos se sensibilicen y hagan los cambios de acuerdo a los errores que van cometiendo, porque nosotros vamos siendo la guía. Por eso ahí nos dicen en la diapositiva, con estímulos y alicientes, despierten entre los niños la emulación. Eso es lo que se pretende, Oakland 2054. Es muy importante tener en cuenta de que la persona que no corrige es como si estuviera dejando pasar los errores y pues obviamente los niños no van a hacer cambios porque no está la persona que lo guíe. El que guía, el que muestra los valores, el que encamina,
siempre debe de aportar desde una corrección y persuasión adecuada, palabras positivas y obviamente un amor exigente. Perdón, frente al amor exigente del que nos estaba hablando Luis, nuestro padre fundador nos habla del acompañamiento y el seguimiento. Retomemos que nuestro padre fundador nos habla mucho de procurar ser muy prudentes y equilibrados en el trato con las personas que acompañamos. Entonces, en esa medida, pues no ser tan exigentes que por el nivel de franqueza, de dureza, podamos entrar en ser como distantes y en generar discordia y conflicto, pero tampoco ser tan familiares, tan cercanos, en el que también caigamos en una posible falta de respeto. Entonces, él lo llama como el buscar ser prudentes. Y nos habla en cuanto al acompañamiento y seguimiento, en los numerales del OCLA que tenemos ahí en pantalla, nos dice que debemos llevar nota exacta del comportamiento de los niños que están bajo nuestra custodia, o sea, la importancia de hacer seguimientos por escrito. Luis ahorita nos hablaba de cómo el pertenecer a una institución realmente nos genera ciertas exigencias, y una de las exigencias es tener esas anotaciones, esos seguimientos, pero con unas fichas claras y con unos seguimientos sistematizados. Y también frente al acompañamiento, pues nuestro padre Luis dice que toda la vigilancia es poca con los niños y con los jóvenes y que no debemos de dejarlos solos. En cuanto a eso, pues él habla en términos de vigilancia, nosotros podemos hablar en términos de acompañamiento, de seguimiento, para referirnos a lo mismo, a la importancia de estar presentes, de que nuestra misión no sea desde el descuido, la ausencia, sino lo contrario. El cuidado, la cercanía, la escucha, se dan es gracias a esas actitudes de, de presencia y de acompañamiento. Tengamos muy en cuenta que en el acompañamiento, pues está muy presente la acción de guiar y de apoyar a las personas que están como bajo nuestra responsabilidad. Y entonces en eso, pues sí es mucha la responsabilidad que tenemos, porque eso nos exige que tengamos las actitudes que decíamos anteriormente, por ejemplo, del buen pastor, de la Sagrada Familia, ser cercanos y que sea un acompañamiento continuo. O sea, no es el hecho de hacer un acompañamiento, un seguimiento hoy y ya luego hasta quién sabe cuándo o ausentarnos pues, continuamente. Entonces, tener muy presente que en ese acompañamiento, ese seguimiento, pues la continuidad y la sistematización son unas exigencias muy claras. Bueno, de acuerdo a lo que planteamos de todo el método, pues hicimos un estudio de caso que vamos a compartir, aunque también me gustaría como aportar también algo referente a lo del acompañamiento, ya que no se nos puede olvidar cuál es nuestro rol, ¿cierto? Porque somos seres humanos y a veces también nos dejamos llevar por las emociones, pero entonces hay que recordar que nuestro rol es un rol de formador, de guía, de acompañante para todos los
niños, niñas que están a nuestra responsabilidad. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver un caso en un video y que después vamos a Mateo plantear. tiene 12 años y cursa sexto grado. Es un niño inquieto. Mateo tiene 12 años y cursa sexto grado. Es un niño inquieto. Mateo tiene 12 años y cursa sexto grado. Es un niño inquieto, lleno de energía. Pero su vida no es fácil. Desde hace 2 años vive entre 2 casas, la de su padre y la de su madre. Sus padres no se hablan, y él, en medio, toma decisiones como si fuera un adulto. En el colegio, Mateo enfrenta dificultades académicas, emocionales y de convivencia. Los profesores intentan ayudarlo, pero el apoyo en casa es inconstante. Su padre cree que darle lo material es suficiente. Su madre lo apoya a ratos. Y mientras tanto, Mateo se queda solo frente a sus retos. La historia de Mateo es la de muchos niños que necesitan algo más que cuadernos y uniformes. Necesitan tiempo, cariño y compromiso. Porque educar es acompañar. Bueno, como lo vimos en el video, el caso es un caso sacado al azar de la vida real, pero obviamente, si nosotros lo vemos desde lo institucional, desde la norma educativa, tendríamos que hacer 3 pasos. Una intervención desde orientación escolar, una orientación desde mediación o disciplina, ¿cierto? Porque ha tenido dificultades comportamentales, el niño ha tenido situaciones con los compañeros, y con orientación porque pues fue remitido de acuerdo a las emociones y todas las expresiones que se ha dado. Y fuera de eso, se realizaría también una intervención a los padres. Aunque son padres separados, en ese caso se buscaría hablar con cada uno de ellos para generar una sensibilización y unos compromisos para mayor acompañamiento del estudiante. En este caso, estoy hablando solamente de la solución o apoyo que daría la normativa, ¿cierto? En tal caso de que la situación sea más grave, normalmente desde orientación, pues se genera una remisión a un especialista. Pero cada uno de los pasos de atención que se le ha dado a este caso, normalmente tiene que quedar documentado. Se tienen que generar compromisos y fuera de eso se tiene que hacer un seguimiento a los compromisos para verificar si el estudiante y los padres puedan, estudiante y padres han aportado a mejorar los comportamientos y la calidad de vida del estudiante. Entonces, queríamos compartirle este video porque pues el caso es un caso real que vivimos en el día a día y que en ocasiones pues solamente se hacen las soluciones desde lo institucional, desde la normativa. Y ahí estaríamos cumpliendo con la ley de acuerdo al proceso de educación. Pero la pregunta, que es lo que va a continuar la hermana Támara, es para reflexionar sobre cómo podríamos implementar el método preventivo persuasivo. Bueno, entonces en la pantalla tenemos 3 preguntas. Ya como Luis lo dijo, pues lo que buscan es que pensemos un poco en la aplicación del método. Ya estuvimos retomando pues cada una de las características. Entonces, pueden ir pidiendo la palabra o escribiendo por el chat. Y la idea es que compartamos qué señales de alerta vemos en este caso de Mateo. ¿Dónde aplicaríamos la prevención o cómo la aplicaríamos? Y esta tercera pregunta que es muy, muy importante, y es ¿qué acciones persuasivas serían útiles con Mateo, o sea, con el niño, con su padre y con su madre? Entonces, si quieren, se toman un momentico así como para pensar las preguntas
Y el que quiera puede levantar la mano para, para participar en la plenaria. Hermana Mónica. Bueno, indudablemente, si bien yo he estado en espacios educativos nuestros en Barranquilla, conozco esto de seguir la norma educativa. Pero en esta realidad que vivimos en muchas comunidades, de otras comunidades del sur, que son otros espacios no educativos formales, sino pastorales o formales que tienen que ver de prevención. Por el caso de Paraguay también, que tiene otro frente apostólico. Esto de toda intervención, cualquiera de la que sea nuestra, también es educativa, pedagógica. Entonces, yo me transponía a este marco, este caso clínico en un espacio pastoral de catequesis, por ejemplo, donde yo puedo aplicarlo. Es decir, porque no estamos en una institución propiamente nuestra. Entonces, también es eso, la realidad que nos encontramos también en otras realidades pastorales. Este caso se repite, ¿sí? ¿Y qué señales? Las señales mismas que dijeron, que lo detalla el video, con otras que podemos darnos cuenta en los espacios mucho más no formales: aislamiento, agresividad, no trabajo en equipo, apatía frente a las actividades pastorales o no participación, porque este niño está en dos familias simultáneas. Y esto también, cuando uno trabaja en la pastoral familiar, se encuentra con esta realidad y la vamos a encontrar de ahora en adelante siempre. Y una de las cosas, esas son señales que debemos estar alerta todas las hermanas, los laicos, los profesores, o laicos amigoñanos que trabajan en nuestras obras institucionales o pastorales. ¿Y cómo aplicaríamos la prevención? Yo creo que es lo que dice el Padre Luis: la prevención de la ternura, de toda actividad que se programe, es preventiva. En la medida en que logremos que el niño se empodere por sí mismo, de hacerlo sentir único y repetible en ese momento, no juzgándole. Incluso hasta podemos tener, y eso se da muy común tanto en lo educativo formal, institucional, como lo nuestro, como lo que tenemos, pero también en las pastorales, los encuentros familiares, el escuchar que puede ser padre, madre, abuela, tía, porque acá hay muchas, en el sur de Chile es muy común que acá la familia está por la abuela o los tíos, no hay padres inexistentes. Entonces, también es eso, es decir, en los encuentros formales o no formales. Ahora, en la pastoral no podemos llevar documentos, sí, firmales, acuerdos institucionales, ¿sí? Que eso lo tiene que ver porque la ley lo registra en Colombia, pero en los encuentros pastorales no hay acuerdos formales, hay acuerdos verbales donde la persona que acompaña es lo que se ve, ¿sí? Y son acciones persuasivas, es decir, darles herramientas a las familias, no solamente a los padres, sino a la familia, de cómo trabajar, cómo ayudar a ese niño a que se sienta cómodo con esa identidad familiar nueva, y que él puede ser también, y que puede lograr trabajar sus emociones, sus herramientas, sus momentos conductuales de una manera positiva. Y eso lo podemos hacer tanto en lo institucional como en lo pastoral. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que es muy valioso también el aporte que haces porque nos ayudas a visualizar como otros ámbitos, que de hecho no todo nuestro apostolado es institucionalizado. Hay muchos que son informales, como por decirlo así, fuera de la institución, y que realmente pues también requieren em, la aplicación de la prevención y, y qué bueno como poner eso también sobre la mesa. Eh, Alcanzo a ver que alguien más levantó la mano. Hermana Claudia. Claudia. Bueno, gracias. A ver, yo escuchando toda la presentación que Luis y Tamara hacen, veía cómo el método preventivo
ya Mónica pues está haciendo la aclaración que esto es para cualquier obra porque nosotras tenemos un método heredado para aplicarlo, ¿cierto? En el aspecto apostólico, en la actividad que nosotras desarrollamos, nosotros y nosotras. ¿Qué me llama a mí la atención? El método preventivo persuasivo desde la realidad de estímulo, emulación, no castigo, ¿sí? No juzgar, pero ¿qué exige de parte de nosotros? Y que ahí es donde a mí me parece interesante que sigamos profundizando en nuestro método es la calidad de acompañamiento que hacemos. Porque en las obras educativas nosotros tenemos la ley 1620 y las leyes, como lo explicaba ya Luis, ¿cierto? Que lo tenemos que documentar, etcétera, etcétera. Pero yo pensaba que dentro de todo esto legal y jurídico, etcétera, está el acompañar efectivamente. Y eso lo podemos hacer cualquier terciaria capuchina y cualquier laico que conozca la espiritualidad de Luis Amigón. ¿Cómo estamos acompañando? ¿Cómo estamos acompañando para que la persona sienta que ella es salvada, es sanada, que tiene oportunidad, que es una persona que como la oveja se perdió, pero que puede regresar? Y ahí donde yo creo que tenemos que profundizar en nuestros métodos de constancia, en nuestros métodos de permanencia. Ahora hablábamos de la pastoral de la escucha. Entonces yo me pregunto, ¿no? Esto no es solo para los psicólogos que tienen que escuchar y escuchar y escuchar, no, para cualquier terciaria capuchina. Y entonces allí donde nosotros creo yo que podríamos hacer un trabajo interesante. ¿Cuántas hermanas nuestras ya no están en los lugares donde estén con las mismas facilidades, pero podríamos profundizar cómo desarrollar a través de unas bitácoras, unas cosas sencillas, el que usted pueda ayudar y acompañar al otro, porque es la hora de la escucha. La gente está ávida que la escuchemos y que la sigamos escuchando y que la volvamos a escuchar. Desde ahí el método para mí es un reto, ¿sí? Porque una cosa es lo que tenemos que cumplir de ley y otra cosa es que la persona experimente que de verdad está siendo liberada, salvada, para que ese método preventivo persuasivo del Padre Luis, pues lo podamos nosotros y nosotras dinamizar, actualizar desde esta realidad emocional tan compleja que se viven en las personas. Muchas gracias. Le damos la palabra a Luz Adriana. Nosotros aquí con Mariela mirábamos que si bien el ejemplo radica en el niño, ¿cierto? Porque lo estamos viendo en el aula de clase, lo vemos en el colegio, pero no solamente él tiene el problema para una atención del cuidado, sino el papá y la mamá, ¿no? En esa parte de separación. Entonces, ¿qué puede estar viviendo también como familia que cause esas reacciones a los niños, ¿no? ¿Dónde está entonces, de pronto se esté viviendo la depresión, la soledad, el alcoholismo y todo eso le afecta al niño? Entonces hay que mirar en dónde está el problema, dónde radica, porque podemos estar en el cuidado con el niño, pero si no buscamos a la familia, no hacemos un proceso con la familia, pues el niño no va a recibir todas las bases más adelante. Entonces es el trabajo preventivo también es con ellos, no es solamente con el niño, ¿no? Que interiormente en las instituciones, porque ahí está hablando de una aula de clase, de un lugar específico, en las instituciones está la cercanía, la escucha, esa parte de la cultura del cuidado, todos los protocolos que se tienen que seguir ante esas situaciones, pero la raíz está en la familia. Y si no se trabaja con la familia, pues el niño va a seguir haciendo lo que sigue haciendo y más adelante, quién sabe dónde se encontraría ese niño, ¿no? Entonces, el primer foco para mí sería atención de la familia para que tomen conciencia de eso que está generando el niño. Muchas gracias, Luz Adriana. Y Melis, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, la hermana Luz Adriana
dio mucha luz con lo que yo iba a decir en cuanto a que es tan importante la familia que cuando conocemos la perspectiva que tiene cada uno de los padres, sobre todo en esta realidad tan común como la del caso, estudio de caso que plasma, que es tan común en todos los sectores, eh, cada perspectiva que tenga un padre es fundamental conocer. Creo que por allí comenzamos nosotros a poder hacer prevención, como lo decía la hermana Luz Adriana. Conociendo ese contexto, es mucho más fácil persuadir al niño o al adolescente, conociendo cómo él mira cada uno de sus entes, pues de formación, sus ejes, todo lo que es su sistema, ahí es donde es mucho más factible prevenir. Y este método persuasivo, preventivo persuasivo, definitivamente hay que llevarlo a todos los entes preventivos, que no solamente son ustedes las religiosas hermanas terciarias y todos los laicos que estamos comprometidos con con este proyecto, sino a todos los que están alrededor. Me refiero a docentes. Docentes juegan un papel fundamental en ese lenguaje amoroso que debe emplear para corregir con amor, como lo decía acá el psicólogo Luis. O sea, nosotros no podemos hacer nada desde algo que está escrito, que está muy claro a nivel teórico, pero que la práctica realmente hace la diferencia, marcamos la diferencia. Yo sé que en cada una de nuestras realidades, en cada una de las obras que que tenemos pues como familia amigoniana, vemos que sí se puede porque hemos visto casos de transformación a través de la pedagogía del amor. Lo hemos visto, ya yo tengo 7 años estando acá acá en el Colegio de la Sagrada Familia y me he dado cuenta que sí es posible a pesar de que el contexto donde viva el niño está totalmente destruido, por decirlo de alguna otra forma, o es disfuncional la realidad. Sin embargo, la casa es el colegio y el colegio es su lugar de refugio, es un lugar donde cuando vienen las vacaciones se nota el cambio en el niño porque va a volver otra vez a un espacio que no es el que él se siente cómodo. Entonces, la familia amigoniana es parte fundamental, pero todos y cada uno deben de estar muy formados. Por eso es que yo sé que siempre, desde el principio de cada año, se forma en la pedagogía del amor a todo el que entre en una institución, a una obra, sea colegio o cualquier otra obra, debe conocer con claridad de qué se trata este proyecto, para que de alguna otra forma no haya posibilidad de ir por otro lado, ¿sí? Y ese es mi aporte. Considero que todo lo que han dicho, pues resume perfectamente lo que es la prevención y me quedo con eso de lograr que el niño utilice la emulación, porque hoy lo comprendí aún más, que él haga conciencia que a través del ejemplo y del modelo es posible transformar su vida y que él diga yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Realmente esto a mí me ayuda a transformar mi vida a pesar de lo que yo esté viviendo en un momento determinado. Muchas gracias, Imelis. Yo creo que muy valioso pues el aporte de todos, pero voy a detenerme en lo último que decías frente a la necesidad de la formación de los docentes y de los laicos con los cuales compartimos la misión. O sea, esta formación no se puede quedar en un grupo pequeño. Y lo que decía, o sea, no es solo una formación, una charla a comienzo de año. O sea, necesitamos una formación fuerte y una formación sistemática donde haya realmente una identidad clara frente a lo que es el carisma y la pedagogía amigoniana. Continuamos entonces con el compromiso, la tarea que nos queda para esta semana. Ana. Sí, escuchándolos, yo estaba volviéndome casi que al primer taller donde Gisela nos recalcaba cómo los mismos niños, el grupo de niños, tiene que ser, ejercen un papel, un rol de acompañamiento entre ellos mismos. Entonces también como la atención al grupo, a esos pares con los que hay confidencia, a los que los niños ven llorar al otro, al que se dan cuenta que el niño vino hoy descuidado, que está durmiéndose en la clase, que ha llorado. Son los niños en su relación permanente
los que más detectan señales. Y en ese ambiente de confianza, de cercanía que nos han recalcado de manera especial en este día, creo que ellos nos estarían marcando una pauta en cualquiera de los espacios donde nos encontremos. Los padres de familia, los docentes, en el deporte, es que las señales aparecen en todo lugar y a veces los adultos no las captamos. Entonces, escuchar a los niños, proponer diálogos, proponer encuentros que permitan a que afloren esas situaciones, creo que es muy valioso. Gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, yo también quiero compartir. Es muy valioso todos los aportes, la realidad de cada uno y que obviamente muestran que se utiliza el método, ¿cierto? También es importante destacar que dentro del método, aunque no aparece ahí en el paso a paso, la escucha ayuda a sanar, la escucha a la persona que lo requiere ayuda a sanar, ayuda a compartir y ese acompañamiento por medio de la escucha, como lo decía la hermana Claudia, aporta a todo el proceso del método, ¿cierto? También es importante destacar que como instituciones educativas debemos de capacitar, como lo decía la hermana Támara, sobre toda la parte espiritual y sobre todo el método, porque en ocasiones se nos pasa y nos vamos llenando solamente de la parte educativa y normativa, más se nos olvida que nuestra formación inicialmente permite generar un buen acompañamiento con todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y familias. Obviamente queremos es que en cada una de nuestras obras poder compartir desde nuestra espiritualidad, conozcan el método para que ellos mismos y todas las personas que estén alrededor puedan alimentarse y asimismo generar un buen desarrollo de la prevención. Yolima tiene levantada la mano. Gracias, hermana, a todas las personas que estamos aquí frente a este taller y con esta responsabilidad. Muy buenas noches y gracias por darme la palabra. Pues mirándolo, el caso de Mateo, yo diría que nosotros en todas las instituciones tenemos muchos casos como este. Tenemos a muchos Mateos, ¿cierto? Y esta es una realidad que nosotros no podemos hacernos ajenas a ellos. ¿Qué pasa aquí? O considero yo que la educación de este tipo de niños como Mateo, lo relaciono yo o lo comparo con una mesa, como la mesa de tres patas. Una mesa de tres patas, cuando falla alguna de las patas, obviamente la mesa va a caer al suelo. Entonces yo considero que estas tres patas son familia, porque aunque queramos o no queramos, a veces decimos que podemos transformar, sí lo podemos hacer, pero se hace más fácil cuando la familia está al lado de nosotros. Es una realidad que la familia está fragmentada, cada día más se está fragmentando, pero esta es una responsabilidad que ellos no se pueden dejar de un lado. Ellos tienen que asumir su responsabilidad, aún así estén separados. La otra pata sería la institución, nuestro colegio o donde nosotros prestemos nuestra labor. Tenemos también que aportar nuestro granito y bueno, y con este método preventivo persuasivo que hemos heredado y que estamos llevándolo en lo mejor posible que se pueda llevar, aplicarlo en este tipo de casos como Mateo. Y tercero, a Dios, ¿verdad? Haciéndolo a lo contrario, debería ser primero Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estas tres patas funcionando, la educación para estos tipos de casos, como el de Mateo, las cosas son un poquito más fáciles. Entonces, sí se hace necesario darle el rol y la obligación y responsabilidad a cada quien que le toque.
asumir eso con responsabilidad y llevar un seguimiento constante, permanente, no cansarnos, porque de verdad que uno a veces llega un momento que uno va por un lado, hace una cosa, hace la otra y dice, Dios mío, pero ¿qué pasa? No veo que funciona. Pero si se lo entregamos a Dios, de verdad, si vamos de cabecera con Dios, las cosas son más, Dios nos va dando la sabiduría necesaria. Pero sí, me gustaría enormemente de que este tipo de talleres, de este tipo de formación, no lo recibamos de pronto de nosotros los que ya nos conocen el discurso en las instituciones, sino que de pronto lo dirijan unas personas que traigan otro discurso, otra forma de hablarle, otra forma de dirigirse, de pronto otra dinámica. Sé que es un poco complicado, ¿verdad? Es un reto, pero sí me gustaría que no solamente fuera, como decía la hermana Támara, al inicio del año, porque esto hay que hacerle un seguimiento constante, un acompañamiento que una de las hermanas decía, y me uno a su posición, este es un acompañamiento del día a día, porque los niños y el ser humano es un ser humano cambiante, todos los días tienen una nueva faceta que nosotros tenemos que saber sortear y dar una respuesta a la necesidad que se presente en el momento. Gracias por escucharme y gracias por este espacio. Gracias, Yolima, por sus aportes. Bueno, en la pantalla estamos viendo una frase, una pregunta sobre la cual queremos que sigan reflexionando durante estos días, y es: ¿dónde ves la necesidad de aplicar el método en nuestras instituciones o en los espacios en los que nos desenvolvemos? Ya, pues el material que usamos hoy se les va a subir a la carpeta virtual. Igual también se les pasará próximamente el link de la grabación. Si alguno de pronto quiere retomar, también en el Drive virtual, que ahorita les vamos a poner el código QR y también el link, ahí también están las obras completas de Luis Amigó en PDF, para quienes quieran seguir profundizando en todo este pensamiento de nuestro Padre, entonces que tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a dar paso al septenario, a la Sagrada Familia, que es una de las oraciones que hemos querido impulsar en la provincia durante este tiempo, y vamos a hacerlo pidiendo por la beatificación de nuestro Padre Fundador. De una manera muy especial, pues, en esta formación de prevención, pidamos por cada uno de quienes hemos hecho parte de estos talleres, para que el Señor nos conceda la gracia de vivir con compasión y con carisma esta misión de preventores, para que el Señor nos permita, así como Luis Amigo, encarnar esa espiritualidad del buen pastor. Entonces vamos con el primer misterio. Hermana Mónica. El primer misterio es el anuncio del ángel Gabriel a María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el segundo misterio contemplamos el anuncio del ángel Gabriel
a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El tercer misterio, el nacimiento de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio, presentación de Jesús en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El quinto misterio, la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto misterio, pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la hora de nuestra Amén. muerte. Amén. Séptimo misterio, vida oculta de la Sagrada Familia en Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la Ahora hora y en la de hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gracias, Padre, porque tu Hijo, hecho uno de nosotros, ha querido vivir en una familia. Te pedimos que por la intercesión de Fray Luis Amigó, renueves nuestros hogares cada día con espíritu de amor, perdón y oración. Que por intercesión de la Sagrada Familia, guardes todas las familias en tu gracia y en tu paz, abiertas a la vida y a la alegría que brotan del amor, la fe y la esperanza. Amén. 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 Sagrada Familia de Nazaret. Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Bueno, entonces a continuación le vamos a dar la palabra a la hermana Gisela, que nos va a hacer resonancia, eco de algunas de las ideas más sobresalientes del taller de hoy. Gisela, micrófono, por favor. Perdón. Desde la prevención como eje transversal, desde la institución amiganiana, nos sigue convocando nuestro padre Luis Amigó a vivir la prevención, uniendo fuerzas con la ayuda hoy de Luis, nuestro compañero psicólogo, y de la hermana Tamara. Pudimos continuar nuestra reflexión mensual en lo que respecta a la prevención. Saber salir al encuentro de la persona con actitudes de amor y misericordia, la manera del buen pastor. Y nos ayudaron a clarificar la certeza que tenemos para afirmar hoy que todo trabajo pastoral es preventivo porque busca que la vida florezca. Desde nuestro carisma y desde las normativas propias, podemos dar un valor agregado para así hacer posible la prevención en todos los espacios que tenemos desde los pilares del carisma amigoniano. Jesús Buen Pastor, Fray Luis Amigó con su pedagogía del amor, el estímulo, la transformación, la vida de familia. El modelo preventivo persuasivo nos presenta también esas formas concretas de hacer prevención. Desde la experiencia de Dios, desde una vida espiritual sólida
basada en la palabra de Dios. Desde la emulación como imitación de modelos positivos. Desde el estímulo como reconocimiento de cualidades, potencialidades en el proceso. Desde la corrección, desde la persuasión, brindar la posibilidad de una transformación desde la cercanía y la fraternidad. Convencer a adoptar nuevas actitudes o acciones. Y desde ese acompañamiento permanente, el seguimiento registrado. En el estudio de caso, vimos señales de alerta en un niño llamado Mateo para aprender a saber dónde aplicar el método preventivo persuasivo y ver qué acciones pueden ser útiles en la institución, resaltando las siguientes. Darle toda la importancia a la familia y a la red institucional o comunitaria. Involucrar a toda la familia amigoniana, a los docentes, a los mismos compañeros, alumnos o pares. Haciendo que el niño se empodere, involucrando a otros miembros de su familia. Ofrecer mecanismos de acompañamiento de calidad. Fomentar la cultura del cuidado y acrecentar la espiritualidad. Queremos que en todas nuestras instituciones todos los miembros conozcan el método persuasivo preventivo. Muchas gracias. Nos acogemos a la Sagrada Familia, que nos vaya indicando la manera no solamente de aplicar el método, sino también de hacer posible que sea la familia el mejor espacio de prevención. Gracias, Así Gisela. termina. Gracias. La hermana Lilian Celina también nos dice en el chat, hermanas y hermanos, gracias por este espacio tan enriquecedor que nos mueve a la escucha, a valorar y vivir nuestra espiritualidad, la importancia del ejemplo, el estímulo, el acompañamiento, el seguimiento. Gracias. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro encuentro. Estuvimos conectadas 24 personas, ahorita han partido algunos, pero un buen grupo que agradecemos su presencia, el tiempo que le dedican, porque sabemos que esto va a redundar en el bien de nuestra juventud, de nuestros niños, de las familias. Agradecemos precisamente ese aporte a la sociedad, al mundo, que cada uno de ustedes y de nosotras, pues vamos enriqueciendo con esta nota especial de la formación en prevención. No es una formación netamente científica desde la profesión de la psicología, de la psiquiatría, del trabajo social, no. Aquí está enriquecido por una herencia, un carisma, como nos hablaba, y creo que ese es el valor agregado. Para la próxima, tenemos nuestro próximo encuentro el 6 de septiembre, primer sábado de mes, con el tema Abordaje preventivo desde la sabiduría bíblica y la espiritualidad amigoniana. O sea que un tema muy interesante, muy profundo también, y que nos ayudará mucho más en esta formación.